Amén. Gracias. Bueno, ¿quién recuerda de lo último que yo compartí? La última vez que compartí, ¿quién se acuerda de qué fue? De la tempestad. Eso fue la penúltima de la mente. La última fue de la tempestad, cuando vamos en la barca, ¿no? Cuando los apóstoles iban en la barca, que hubo una gran tempestad, cuando iban hacia la región de ¿cómo se dice? Gadara. Bueno, pues esa tempestad que se le presentó a los apóstoles representa las tempestades que se nos presentan a nosotros muchas veces. A veces tenemos un tiempo como que de descanso, ¿no? Que estamos bien, que estamos tranquilos, que no pasa nada. Pero muchas veces esos tiempos son cortos. Parece que viene tempestad tras tempestad, ¿no? Bueno, esas tempestades son las pruebas. Las pruebas que todo cristiano tiene que atravesar y que no son de nuestro gusto, no son de nuestro agrado. A nadie le gusta sufrir. No queremos sufrir porque el sufrimiento nos hace sentir la sensación de inseguridad frente a todo lo que, a nuestro entender, amenaza nuestra supervivencia en este mundo. Cuando no entendemos el propósito de la prueba. Esto yo le quise poner un título porque no podía ser otro, el propósito de la prueba. Cada prueba, cada tempestad que atravesamos en nuestra vida tiene un propósito. Y es difícil, es complicado muchas veces, unas más que otras, pero si tuviéramos bien claro y entendiéramos que eso tiene un propósito, en la tempestad de aquellos, cuando los apóstoles iban en la barca, seguro que Jesús sabía que iba a ocurrir esa tempestad y se fue a dormir adrede. Estaba cansado, llevaba un día pero él no le preocupó la tempestad, ¿no? ¿Por qué? Porque los cristianos tenemos que pasar esas pruebas, esas tempestades. Podemos ver en Primera de Pedro 1:6-7, si lo tengo aquí, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, en un poco de tiempo, es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, parafraseando un poco, es que el oro es el metal más precioso y para que sea auténtico, para que esté purificado, hay que pasarlo por fuego. Se purifica en fuego. Pero aquí dice que nuestra fe es mucho más valiosa que ese oro. Entonces, ¿cuánto más tiene que ser purificada nuestra fe? Dice, la prueba es el fuego que nos purifica, todo lo que nos distrae para que nuestra vida pueda reflejar a Dios y le podamos glorificar. La prueba es el fuego que nos purifica. Ese es el propósito, purificarnos, el propósito de la prueba. La prueba revela dos cosas, en este caso, ¿no? Me voy a centrar en estas dos cosas que refleja la prueba. Primero, refleja qué tal está de firme nuestra fe. Esa es una. Y la otra, revela la resistencia de nuestro carácter como cristiano. ¿Qué tipo de fe tenemos? O mejor dicho, ¿qué tipo de cristianos somos? ¿No? Porque somos un cristiano, depende de nuestra fe, de la fe, como esté nuestra fe. La prueba nos revela si somos cristianos auténticos o aparentes. Revela la profundidad de nuestra convicción en Dios.
si realmente pertenecemos al cuerpo de Cristo o solo pertenecemos a una congregación. Son dos cosas parecidas. Vamos al mismo lugar, hacemos lo mismo, cantamos, oramos, leemos la Biblia, nos reunimos, nos congregamos, evangelizamos, pero es diferente pertenecer al cuerpo de Cristo o solo pertenecer a una congregación. Son dos cosas parecidas, pero hay una diferencia. Por eso, lo normal de un cristiano es vivir en medio de dificultades. Eso es lo normal. También hay una razón muy válida o muy poderosa o fuerte por la cual tenemos que vivir en medio de dificultades. Y es porque vivimos en el terreno del enemigo. Vivimos en terreno del enemigo. Porque el enemigo, el diablo, todavía es príncipe de este mundo. Y nosotros pertenecemos al reino de Dios. Entonces, por lo tanto, estamos viviendo en un terreno que es del enemigo. Y solo eso ya es una prueba. Solo eso ya nos trae dificultad. Cuando nos convertimos, en un primer momento, empezamos a sentir gozo, alegría, porque empezamos a experimentar la presencia de Dios y es como que se nos va un peso de encima. Sentimos como que una liviandad, como una alegría, un gozo y compartimos a todo el mundo lo que estamos sintiendo, ¿no? Pero luego parece que todo empieza a ir mal, se empiezan a complicar las cosas. Empezamos a enfrentar los mismos problemas que antes, que creíamos que con la alegría, el gozo que empezamos a sentir, creíamos que ya eso había desaparecido, ¿no? Pero no, al tiempo empezamos otra vez a pelear con lo mismo, a enfrentar lo mismo. Y algunos, todo nos empieza a ir mal. Parece que lo que iba bien, ahora va mal. Así que no tenemos que quejarnos, ni sorprendernos o desanimarnos, ni mucho menos frustrarnos, ni desilusionarnos. Yo cuando me convertí, a los 2-3 meses, empecé a tener una prueba terrible, una prueba espiritual terrible. Y yo quise desanimarme. Yo pensé y dije, esto me está pasando desde que estoy empezando a ir a la iglesia. Creo que no voy a volver. Y eso hubiera sido un error, pero no nos tenemos que desilusionar. Podemos ver en Santiago 1, del 1 al 4, ya, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No nos tenemos que desanimar. Aquí nos dice que nos animemos y que nos tenemos que alegrar. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y en Primera de Pedro 4, 12 y 13 dice, padeciendo como cristianos, ese es el título del versículo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pedro aquí estaba hablando a la gente que se había convertido en ese tiempo, a la iglesia, y cuando empezó en una gran persecución. Había muchos mártires, mucha gente que daba la vida por el evangelio, perdían su vida por el evangelio. Y sin embargo a esa gente él se está refiriendo diciéndolos que se alegren. Bueno, esto es solo que Dios está probando nuestra fe. La prueba es porque Dios está probando nuestra fe. Él quiere ver en quién vamos a confiar, o mejor dicho, Él quiere que nosotros mismos veamos, porque Él sabe
Él ya lo sabe, pero quiere que nosotros veamos en medio de la prueba en quién vamos a confiar. Si nosotros vamos a ser fiel o vamos a negociar con principios o sistemas de este mundo. Es decir, si vamos a aprender a confiar en su poder, en su protección, en su provisión, según la prueba que tengamos, etcétera, etcétera, o vamos a seguir haciendo las cosas a nuestra manera. Tenemos que reconocer que Dios se ocupa de nosotros. La prueba es para nosotros darnos cuenta y ver que aún en la prueba más tremenda, Dios está ahí. Él siempre se ocupa de nosotros. Job fue un hombre que supo pasar la prueba frente a Dios, confiando en Él y reconociendo que Él tenía todo el poder sobre su vida. El propósito de Dios a través de la prueba es quebrantar nuestro carácter. Tiene que formar nuestro carácter. ¿Por qué? Porque Él quiere hacernos a su imagen. Él quiere hacernos que su carácter se refleje en nosotros. Cuando llegamos a Dios, llegamos tan dañados que nuestra personalidad está mal. Nuestra identidad está mal. Por causa de las heridas que nos han causado o por causa y también por causa del pecado, o no, y también por causa del pecado. Entonces se ha distorsionado todo el diseño con que Dios nos formó. Así, en esas condiciones, es imposible darle la gloria a Dios, es imposible reflejarlo a Él, y mucho menos servirle. Por eso tenemos que entrar en un proceso de restauración, pero para eso tenemos que ser quebrantados. En cada prueba que pasamos, Dios está quebrantando y moldeando un carácter, un área de nuestro carácter, una parte. El Dios que te lleva a la prueba es el Dios que te sostiene, porque Él quiere pulirnos, y eso es una obra de amor. Porque al final de cada prueba terminamos teniendo una relación más cercana con Él. Si pasamos esa prueba frente a Él, confiando en Él y de su mano, pues terminamos, cuando pasa la prueba, lo hemos conocido más y tenemos una relación más cercana con Él. El propósito de la prueba es que al conocerle más, le vamos a glorificar, le vamos a honrar por lo que Él es. Vamos a reconocer lo que Él es. En la vida cristiana hay trayectos y tramos muy difíciles de recorrer, pero lo vamos superando por etapas. Pero esto tiene un entrenamiento continuo de toda nuestra vida. No podemos sentir que ya estamos bien. Nunca podemos sentir, yo ya soy perfecto. Yo ya estoy como Dios quiere que sea. Nunca. Eso es a través de toda nuestra vida, hasta el día que estemos en su presencia. En su presencia literalmente, ¿no? Cuando ya no estemos aquí, en este cuerpo. Y vamos a ver en Filipenses 3. Dice, y ciertamente aún estimo, esto lo decía Pablo, que fue un hombre que supo y tuvo que atravesar muchas y grandes pruebas. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Y esto es difícil para nosotros, no querer hacer nuestra propia justicia o ver las cosas con nuestra propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos,
llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Déjamelo ahí en este versículo. Ese realmente es el propósito de las pruebas, poder llegar a alcanzar la meta del supremo llamamiento de Dios. La intención de Dios en la prueba no es destruirnos, sino fortalecernos. Los que se quejan, porque muchas veces nos quejamos de las pruebas, ¿no? Porque creemos que estamos sufriendo demasiado, porque somos la única persona que sufrimos de esa manera. Creemos que nadie más lleva un sufrimiento como el nuestro, que solo nos pasa a nosotros lo que nos esté pasando, o muchos que se derrumban en medio de la prueba. Cuando un cristiano no ha sido quebrantado y experimenta las bendiciones de Dios, puede pasar varias cosas. Puede creer que se las merece, las bendiciones, se puede creer merecedor. Si experimenta el poder de Dios, puede terminar haciendo alarde, o sea, presumiendo de ese poder, y terminan usando y abusando de él, cosa que nos acarrearía un grave problema, pero Dios nos protege de eso, sosteniéndonos en el proceso de la prueba. Un cristiano no quebrantado también puede llegar a creer que los privilegios que Dios le da son sus derechos. Si recibe un don, cree que es una habilidad que él mismo ha desarrollado. Cuando Dios nos está quebrantando, está formando su imagen en nosotros. Cuando vemos personas que admiramos o vemos que son personas que Dios las usa en gran manera, podemos pensar, ¿qué habrá pasado a esta persona para que Dios la use de esta forma? ¿Por qué? Porque ha tenido seguramente que pasar muchas pruebas para ser reflejo de Dios y para poder ser usado por Dios, que no haya nada que estorbe, que pueda ser canal, ¿no?, de bendición. Y cuando vemos esas personas que Dios las usa, pues como que sobresalen, ¿no?, de otros grupos de cristianos así, que los llegamos muchas veces hasta admirar, es porque esa persona ha sido probada, cuando es una persona que de verdad es usada por Dios. Dios no nos ha prometido un mundo sin dolor. Él lo dijo, ¿no?, que no en este mundo tendríamos aflicciones, pero sí que el dolor por el que atravesamos tendrá sentido, tendrá significado, propósito y también tendrá un final. Y aquí quiero repetir pues este versículo que dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa prueba llega a tener un final cuando ya pues estemos en su presencia, ¿no? Bueno, vamos al segundo punto que quise pues mencionar aquí, y es que la prueba revela la resistencia de nuestro carácter. Y quise tomar una referencia de un hombre que fue probado, que conocemos que fue un hombre muy quebrantado, que fue Job. Pero busqué conceptos, significados de la palabra resistencia, ¿no?
porque la prueba revela la resistencia de nuestro carácter. Hay muchos significados y muchos conceptos de resistencia en muchas áreas, ¿no? Como en física, en electricidad, en todo eso. Pero bueno, en el caso de lo que estamos hablando, tomé dos conceptos y es la resistencia es la capacidad de algo que está bajo presión y luego puede recuperar su estado normal. Puede pasar un tiempo bajo mucha presión, pero luego vuelve a su estado natural. Y también otro concepto es resistencia es la capacidad de soportar, superar las adversidades, transformándolas en algo productivo y proyectándolo en algo grande. Quiero que miremos aquí en Santiago 1:12, que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que ama. También en Romanos 5, del 1 al 4, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, que esta palabra prueba quiere decir resistencia también. Y la prueba, esperanza. Job lo conocemos, bueno, como el hombre, uno de los hombres, porque hubo muchos en la Biblia, pero este es uno de los que nos refleja más, ¿no? Cómo fue quebrantado por la prueba. Job en un solo día perdió a todos sus hijos. Bueno, todos conocemos la historia, lo perdió todo, absolutamente todo en un solo día. Y sin embargo, su reacción fue, que lo podemos ver en Job 20 y 21, dice, entonces Job, cuando recibió todas las noticias de todo lo que había pasado, se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esta fue la reacción de Job cuando le dieron tantas malas noticias en un solo día. Vemos cómo seguía la prueba. Mientras seguía la prueba, Job no tuvo a nada ni a nadie a su alrededor que lo animara. Al contrario, lo hundían, ¿no? Intentaban hundirlo. No hubo nadie que le dijera, esto tiene un propósito, tranquilo, Dios está. No. Pero sin embargo, seguimos viendo su reacción. En el capítulo 2, versículo 10, dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres, bueno, eso a su mujer que lo quería desanimar, ¿no? Pero dice en la segunda parte del versículo, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos, le decía a su mujer. En todo esto no pecó Job con sus labios. O sea, no se quejó, no maldijo, no. En el capítulo 19, 25, dice, ya pasando muy avanzada ya la prueba y ya casi pasándola, dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. En el capítulo 13, versículo 15 dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Al final ya de la prueba, ya al final, en el capítulo 42, versículo 3 al 5, dice,
le dice a Dios, ¿no? ¿Quién es el que oscurece el consejo y el entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Aún se arrepiente de lo que antes había hablado. Cuando la palabra dice que él no pecó con su boca, ¿no? Hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después de la prueba, ahora mis ojos te ven. Al final de la prueba, Job no tuvo un enriquecimiento durante la prueba, se enriqueció en el conocimiento de Dios, pudo tener una cercanía con Dios, su fe fue probada, aprobada, aumentada, porque a partir de ahí él se levantó y fue un hombre pues mucho mejor que antes, ya conocía más a Dios, lo conocía más cerca, tenía una relación más firme con Dios y Dios lo bendijo con todo lo que tenía antes, mucho mejor, ¿no? Con el doble de lo que tenía antes y mucho mejor. Y bueno, quise tomar la referencia de Job porque es la historia mucho más conocida que tenemos. Y quiero terminar con Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 6 al 11, que más o menos esto viene a ser como un resumen de todo lo que he hablado en cuanto a la prueba. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Porque vivimos en su terreno, entonces Él no descansa. Al cual resistid firmes en la fe. Cuando la fe está firme, lo podemos resistir, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No somos los únicos que sufrimos, ¿no? Cuando estamos pasando una prueba. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, que es toda la vida, he dicho antes. Sin embargo, aquí dice que un poco de tiempo, y es porque en comparación a la eternidad, pues aquí estamos viviendo un corto tiempo, ¿no? Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén.